Buenos días, señoras y señores. Soy la doctora Michelle Jiménez, jueza de esta unidad judicial civil del Cantón Ibarra. Les doy la más cordial bienvenida a la audiencia telemática convocada en providencia inmediata anterior dentro de la causa asignada con el número 17230-2023-0054, que en juicio ejecutivo sigue Banco Confianza en contra de la señora Yuleisi Quichimbo como deudora principal y el señor Eduardo González como garante. Secretaria, tenga la bondad de constatar la presencia de los sujetos procesales indispensables para esta audiencia telemática y si estamos dentro del día y horas señalados para esta diligencia. Señora jueza, se encuentra presente por la parte actora la señora doctora Saskia Farías en calidad de procuradora judicial del gerente del Banco Confianza. Se encuentra también presente la parte demandada la señora Yuleisi Milena Quichimbo Garófalo, acompañada de su abogada defensora, la doctora Anaí Martínez. Debo manifestar que no se encuentra presente la otra parte demandada, el señor Eduardo González, ni su abogado patrocinador, el doctor Raúl Atancuri. Gracias, doctora. Constatada la presencia de los sujetos procesales, se declara instalada la presente audiencia telemática única, que fuera convocada en providencia de fecha 26 de junio del 2023 a las 10 horas, con respecto a la señora demandada en calidad de garante, el señor Eduardo González, y con respecto al señor doctor Raúl Atancuri, no tengo constancia procesal por su inasistencia, por lo que al señor abogado Rael Atancuri, de conformidad con lo que establece el artículo 131, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, se le impone una sanción de 2 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general por su falta de comparecencia a esta audiencia. Y al señor Eduardo González, de conformidad al artículo 87, numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos, pierde cada momento procesal y de hacer valer sus derechos en esta audiencia. Es indispensable que está prohibido filmar, fotografiar, grabar lo que se desarrolló dentro de esta presente audiencia, salvo por los medios legales proporcionados por el Consejo de la Judicatura. A las partes procesales se le debe mencionar que que el respeto y educación deben regir el desarrollo de la presente audiencia. Así, manifestadas las cosas del contenido de la demanda, se desprende que se han presentado excepciones previas, por lo que la doctora Anaí Martínez tiene la palabra para que fundamente sus excepciones. Buenos días con todos, señora jueza. Con excepción previa planteada en la contestación de la demanda fue la incompetencia de su autoridad, ya que mi cliente vive en la ciudad de Otavalo, a la cual se adjuntó la planilla del servicio básico luz y los impuestos prediales para que usted verifique lo manifestado. Con la fundamentación de la excepción previa, doctora Saskia tiene la palabra. Buenos días con todos. Rechazo la excepción previa propuesta por la parte demandada en vista de que con fecha 12 de enero del 2023 fue firmado un adendum, un alpagaré en el cual se sometieron la parte a la competencia de los jueces de la ciudad de Ibarra. Dicho documento está adjunto al expediente y fue firmado en la ciudad de Ibarra. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Bien, escuchado el pronunciamiento de las partes procesales, revisados los documentos que se han aparejado a la demanda y a la contestación, se desprende que el pagaré y especialmente el adendum ha sido firmado por las partes y aceptado en esa ciudad de Ibarra. Adendum que además consta que las partes renuncian al domicilio en consecuencia en aplicación al artículo 162 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por esta declaración expresa de los sujetos procesales, soy juez competente para conocer y resolver la presente causa y así me declaro por tanto. Se rechaza la excepción previa planteada. Señora doctora Saskia Farías, tiene la palabra para efectos de fijar los puntos del debate. Señora jueza, el monto deudado a la fecha es de $20.000, que se exige bajo la pretensión principal. A ese valor debe lógicamente añadirse los intereses nominales, los intereses moratorios, los gastos de
cobranza, que nos da un valor total adeudado de $27.800. Conforme lógicamente estipula el pagaré, hay una cláusula de aceleración de pagos y que permite presentar y a la demanda con la mora existente en este momento. De manera que actualmente lo que se pretende es el pago de $27.800 más los gastos de vera regular usted en cuanto a cosas procesales y honorarios que en este ejercicio profesional se ha desarrollado mediante la defensa. Gracias, doctora. Gracias, doctora Farías. Doctora Martínez, tiene la palabra para que fijemos los puntos del debate. Gracias, señora jueza. Se debe indicar que en la constatación de la demanda no se ha desconocido la existencia de la deuda. La que no estamos de acuerdo es con respecto al monto exagerado a que se quiere cobrar la parte actora, indicando que hay dos cuotas sin paga, que son las cuotas 7 y 8 de la obligación, donde el interés se quiere cobrar es demasiado alto y exagerado. Bueno, escuchando respecto a la fijación de los puntos del debate, los mismos terminarían en el objeto de la controversia, en los siguientes puntos. La existencia de la obligación impaga y el pago de abonos parciales. Se debe definir el monto de la deuda, pagos de intereses considerando la excepción planteada de la extinción parcial de la deuda exigida. Se concede la palabra a la parte actora con el fin de que fundamente su demanda. Mi pretensión ha sido clara. Lo adeudado es $27.800. Hemos reconocido que los abonos parciales realizados por la parte actora, manifestándonos y reiterándonos que está adeudándose desde la cuota número 7, más los intereses nominales, intereses moratorios, los gastos de cobranza y avances con esta audiencia con el fin de que, lógicamente, mediante su decisión se reconozca lo que se adeuda. Gracias, doctora. Doctora Martínez, fundamente su contestación a la demanda. Señora jueza, si bien es cierto, en junio del año 2022 se firmó el pagaré por $40.000 más el interés establecido, donde se ha hecho en el mes de enero del siguiente año el realizo de un bono de $20.000 por parte de mi cliente, y lo que realmente se está deudando son dos cuotas vencidas, donde el accionar está demandando anticipa el cobro de la deuda por pagos anticipados por el monto solicitado es muy exagerado. De conformidad en el artículo 353 del Código Orgánico General de Procesos, mi representada se ha determinado en la contestación la extinción parcial de la obligación correspondiente, donde debe mencionar lo siguiente: hemos realizado abonos y que los montos solicitados de la parte actora son muy altos e irreales a la obligación que se quiere cobrar. Gracias. Bien, hemos fijado los puntos del debate y escuchado la fundamentación de la demanda, así como la contestación de la demanda, y advierto, en definitiva, la pretensión del cobro de una deuda existente entre Banco Confianza y la señora Yuleisi Kichin. Les invito en este momento a las partes, considerando en primer lugar que la Constitución de la República establece medios alternativos de solución de conflictos. Nuestro Código Orgánico General de Procesos también establece como una forma extraordinaria de extinción de los procesos de culminación de los procesos la conciliación. Les invitaría a las partes a ver si podemos, en este momento procesal, llegar a un acuerdo conciliatorio para ello. Doctora Saskia, ¿alguna fórmula de conciliación posible entre su representada y el demandado? No, señora jueza, conforme ya lo hemos dicho, la demanda de título ejecutivo y titulado pagará la orden a favor del Banco Confianza. Se desprende que como deudora principal la señora Yuleisi Kichimbo, como garante hipotecario se inserta el señor Eduardo González, de aquel documento que inicialmente estaba diseñado para un préstamo de $40.000 que fue firmado el del año de 2022, junio. Hay la constancia y nosotros reconocemos expresamente que existieron abonos del documento. Se pagó normalmente 6 cuotas mensuales, las mismas que eran de $3.334 y pagadera el 25 de cada mes del presente año. La actora ha cancelado, como manifesté, hasta el enero del año del 2016
pero dando cuota número 7, por lo que la cantidad que en este momento estamos exigiendo bajo pretensión es que se pague los $20,000 bajo intereses nominales, intereses moratorios, gastos de cobranza, a lo que se añadirá lógicamente las costas procesales y los honorarios respectivos. La obligación es el plazo vencido. La obligación por la cláusula de aceleración de pago inevitablemente es líquida. Es exigible que cumple con los requisitos del título ejecutivo y de obligación ejecutiva, por lo que en definitiva estamos exigiendo el monto adeudado como capital más los intereses, que es de $27,800. Gracias. Bueno, su fórmula conciliatoria contiene su pretensión misma. Señora Yuleisi Quichimbo, al respecto, ¿usted alguna fórmula conciliatoria? Señora jueza, le agradezco mucho esta apertura que tiene para esta conciliación. Como les había manifestado, nosotros no estamos negando la existencia de la deuda. Lo que sí estamos es solicitando que no se me cobre esos intereses tan altos, en primer lugar. Y en segunda parte del acuerdo que yo quisiera que lleguemos es que yo pueda cancelar el resto de lo que sí me corresponde a la deuda. Es a partir del mes de junio durante 6 meses, cancelar la misma. Mantiene la posesión, no se está negando el saldo de la deuda, pero igual está solicitando un tiempo de 6 meses para realizar la cancelación al respecto. Doctora Farías, ¿qué dice? Que existe un erróneo cálculo por la parte de la demandada, de la obligación. Insiste en proponer una fórmula que en definitiva es una reprogramación a la deuda, es decir, la espera de 6 meses adicionales, lo que parte lógicamente del accionante no estamos dispuestos a aceptar. ¿Ninguna otra fórmula más posible para que se llegue al acuerdo? No, señora jueza. No, ninguno. Bueno, no siendo posible la conciliación, debo manifestarles a las partes que siempre es un buen momento para conciliar. Siempre va a ser saludable para ustedes y debo manifestarles lo que se ha tratado en este momento procesal de la conciliación no será considerado en la decisión final de esta juzgadora respecto de pretensiones y posesiones. Señora abogada de la parte actora, tiene la palabra para que anuncie y fundamente su prueba. Estando en el anuncio probatorio, argumento. Como punto número 1, el pagaré suscrito por la parte demandada en el cual constan los intereses y la mora correspondiente al mismo instrumento. Punto número 2, solicito la declaración del ingeniero Lenín Díaz, experto contable administrativo, que sustentará el informe pericial, lo cual demuestra el monto actual que se está exigiendo como deuda de $27,800. Y lógicamente que en este orden se practique mi prueba, doctora. Gracias, doctora. Doctora Martínez, con el mismo propósito para que anuncie y fundamente su prueba, y además de existir alguna objeción a la prueba planteada y anunciada por la parte actora, se pronuncie. Señora jueza, no tengo objeción a la prueba presentada por la parte actora. En el enuncio de las pruebas correspondientes de mi parte deseo que sean consideradas. Como punto número 1, los depósitos realizados por mi clienta con los respectivos abonos parciales, en el cual se prueba la existencia parcial con la deuda, así como también la definición del monto. Como punto número 2, la tabla de amortización firmada por el Banco Confianza, en donde se demuestra los intereses legales y el interés de mora. Como punto número 3, solicito la declaración de la señora Silvia Estrella para justificar los pagos parciales realizados. Como punto número 4, la declaración de Rodrigo Corral, cónyuge de la señora, para demostrar los pagos parciales de la señora Yuleisi Quichimbo. Como punto número 5, la declaración de la señora María José Arroba, cajera del Banco Confianza, para que se declare respecto a los pagos realizados por mi cliente. Como número punto 6, la declaración de la señora Nelly Rodas, cajera del Banco Confianza, para que declare respecto a los pagos realizados por mi cliente. Gracias, señora jueza. Gracias, doctora. Bien, en virtud de lo expuesto respecto a la admisibilidad de la prueba y analizando la pertinencia, la utilidad y la conducencia de lo aportado, se dispone y manifiesta lo siguiente respecto de la prueba de la parte actora. Se admite como prueba documental el pagaré suscrito por las partes,
mediante el cual se pretende probar los intereses legales y por mora pactado por las mismas, se admite también la declaración del ingeniero Lenín Díaz, perito contable y administrativo, quien sustentará el informe pericial en donde consta el cálculo realizado mediante el cual se pretende probar que el monto de la pretensión de $27.800 es efectivamente el monto total de la deuda. Con respecto a las pruebas de la parte demandada, se admite la práctica de la prueba documental respecto de los depósitos realizados por conceptos de pagos parciales a la entidad acreedora, con los que se pretende probar que existe un pago parcial realizado respecto a la deuda y el monto respectivo de la misma. Se admite asimismo la tabla de amortización emitida por el Banco Confianza, con la que se pretende demostrar el interés legal y el interés por mora acordado y sus valores. Se niega asimismo la práctica de las pruebas testimoniales, de las declaraciones del señor Vera, del señor Rodrigo Coral, de la señora María José Arroba, de la señora Nelly Rodas, por inútil, ya que la información que se pretende probar con estos testimonios, de acuerdo a lo manifestado por el demandado, consta en las pruebas antes admitidas. Se concede la palabra a la doctora Farías para que produzca sus pruebas, por favor. Gracias. A continuación, procedo con la práctica de la prueba documental, que en el expediente, de acuerdo al artículo 159 y 196 del COGEP. Proceda, doctora. Debo y pagaré a favor del Banco Confianza la suma de $40.000 más intereses en 12 cuotas de $3.334 desde el mes de julio del 2022. Los intereses incluidos en la deuda son el interés nominal del 22.60% anual, que corresponde a la tasa efectiva del 22.48% anual en caso de incumplimiento. Se considera además los intereses moratorios máximos vigentes fijados por el organismo competente, así como el 5% por gastos de cobranza. Los pagos mensuales se deberán cancelar los 25 de cada mes. Adicionalmente, debo manifestar que conforme consta el documento, pagaré adjunto a la demanda. En el reservo se insertan las firmas de la deudora principal, de la señora Lacey y del señor Eduardo González como garante hipotecario. En la práctica de la prueba documental, doctora Martínez, ¿desea argumentar algo? No, señora jueza, no tengo ninguna declaración o impugnación al respecto. Obviamente el documento es un título ejecutivo, el cual mi cliente no niega su obligación. Sin embargo, nos ratificamos en que el cálculo estimado por la parte actora de la deuda es errado. Gracias, doctora. Continúa, doctora Farías, con las prácticas de su prueba. Solicito como segunda prueba que se acepte la declaración del experto del ingeniero Lenín Díaz, perito contable y administrativo, quien sustentará el informe pericial debidamente adjunto a la demanda y en la que prueba la cantidad deudada por los deudores. Gracias, doctora. Señora secretaria, haga pasar a esta sala de Zoom al ingeniero Lenín Díaz y que muestre su documento de identidad a la cámara y hágale registrar en el registro correspondiente. Procedo, doctora. Ingeniero Lenín Díaz, por favor, ingrese a la sala. Buenos días, doctora, y a todos los presentes en esta audiencia. Gracias, señora secretaria. Señor Lenín, ¿puede hacerme el favor de indicar sus nombres y apellidos completos? Claro que sí, mi nombre es Lenín Josué Díaz Morán. Por favor, señor Lenín, tenga la bondad de levantar su mano derecha. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad respecto de su contenido de su informe pericial y que consta en el expediente y de lo que le sea preguntado por las partes? Sí, juro. Debo manifestarle que faltar a la verdad con el juramento que ha rendido le acarrea una consecuencia penal que conlleva a pena privativa de libertad. Sí lo conozco, señora jueza. Gracias. Le recuerdo, doctora Farías, que usted le asiste legalmente en la declaración del señor perito por ser pedido por usted.
Queda entendido, doctora. Ingeniero, tenga la bondad de sustentar su informe en relación al contenido y a las conclusiones a las que se ha llegado. Claro que sí, doctora. Procedo. Conforme consta en informe pericial remitido e ingresado en el proceso en mención, en el cual se celebra la presente audiencia, para realizar el presente trabajo se tomó en consideración varios puntos. Entre ellos, el primero, se tiene conocimiento de que existe una deuda adquirida de acuerdo a una obligación que consta en un pagaré cuyo valor asciende a $40,000 de los Estados Unidos de América. De la documentación que se me hizo llegar, también se desprende que la demandada canceló 6 cuotas que equivalen alrededor de $20,000 de los Estados Unidos de América. $20,000 de los Estados Unidos de América exactamente. Sobre esos $20,000 se calculó un interés del 22.60% que fueron pactados por las partes al momento de adquirir la obligación, por lo que este valor asciende a $4,400. Asimismo, se tomó en cuenta el interés por mora que, de acuerdo al órgano correspondiente del año en curso, corresponde al valor del 12%, lo que equivale a $2,400. Sumamos a este valor también el interés por mora, que las partes también pactaron del 5% del valor total por la deuda ascendiente, por lo que la deuda asciende $1,000 más, que corresponde al 5% ya mencionado. En este sentido, dentro de mi informe pericial concluyo que hasta la actual fecha está pendiente con los intereses que se acabó de informar, haciendo el valor total de la deuda de $27,800 de los Estados Unidos de América. Gracias. ¿Esa es la conclusión a la que usted ha llegado? Sí, señora juez. Doctora Farías, ¿va a interrogar al perito? No, señora jueza, la declaración y el sustento del informe ha sido sumamente clara y precisa, determinando la forma en cual fue arribado a las conclusiones y los cálculos respectivos para la determinación del adeudado por parte del señor ingeniero Lenin Díaz. Doctora Martínez, ¿va a interrogar al perito? Así es, señora jueza. Ingeniero Lenín Díaz, ¿qué monto considera usted para realizar su peritaje? El monto que se considera para hacer mi informe pericial fue el de la deuda de $20,000. Es decir, ingeniero, que usted calculó la mora total de la deuda. Como lo acabo de mencionar, doctora, se calculó sobre el valor de $20,000. ¿Cuántos meses o cuotas debe la parte demandada? Me consta en mi informe pericial de los documentos que se juntó, se deben pagar 2 meses. Es decir, que el monto de $20,000 que usted manifieste es abono parcial, incluidos los intereses nominales. Sí, es abogado. Ingeniero, en la tabla de amortización está incluidos los intereses nominales de la obligación. Claro que sí, así es. Eso es todo, señora jueza. Gracias. Pregunto a las partes si es que van a requerir de alguna aclaración en lo posterior del desarrollo de esta audiencia por parte del señor perito. Doctora Farías. No, ninguna. Doctora Martínez. Por mi parte tampoco. Ingeniero Lenín Díaz, puede retirarse de la sala de Zoom. Gracias por su colaboración. Muchas Bien, gracias. doctora Farías, ha concluido la práctica de su prueba. Doctora Martínez, tiene la palabra para que produzca su prueba. Señora jueza, haciendo el uso del proceso y de la documentación aparejada en la contestación de mi demanda, quiero producir como prueba a mi favor los 6 depósitos de pago de la deuda, de $3,334 cada uno, de igual contenido y que dice Banco Confianza deposita pago a deuda por $3,334 y cuyas fechas son las siguientes: 30 de julio, 30 de agosto, 28 de septiembre, 1 de noviembre, 29 de noviembre, 27 de diciembre del año 2022. Documentos con los cuales justifico el pago de $20,000 imputables a esa deuda. Doctora Farías, ¿algo que argumentar respecto a esta prueba documental? Sí, en el transcurso de esta audiencia nosotros hemos reconocido el pago de los abonos parciales hasta el momento de $20,000. Y aprovechando que la parte demandada ha mencionado las fechas de los pagos, debo indicar que se tome en cuenta
que estas fechas de los pagos por lo siguiente, conforme consta en los documentos, las fechas deben realizarse los pagos mensuales del 25 de cada mes, lo cual consta que no se ha cumplido con aquellas disposiciones. Doctora Martínez, continúe con la práctica de su prueba. Señora jueza, como consta del proceso de la constatación de mi demanda, se encuentra la tabla de amortización suscrita por el Banco de Confianza, por el gerente general, en la cual consta tanto las cuotas del dividendo, así como los intereses nominales pactados. Así también se determina que la deuda de mi cliente es desde la cuota 7 y 8, en la cual no se pudieron seguir pagando, y el abono parcial de los $20,000 realizados a dicha deuda. Doctora Farías, ¿algo que argumentar respecto a esta prueba documental? Claro, es inútil la práctica documental que ha hecho la parte demandada. En debidas circunstancias que usted puede observar, el pagaré en el mismo está constando los 2 meses de mora, actividad, posibilidad del accidente para seguir el juicio ejecutivo que en este momento está conociendo. Gracias. Continuando con la audiencia, señora doctora Farías, tiene la palabra para que se presente su alegato final. Gracias, doctora. Conforme a lo que hemos estado hablando extensamente, está demostrado mediante el transcurso de esta audiencia lo que inicialmente como monto de obligación que se desprende del título ejecutivo pagaré a la orden a favor del Banco Confianza fue de $40,000, los cuales se cancelaron $20,000. Esos abonos parciales no los hemos desconocido durante el transcurso de esta audiencia. Lo ratificamos continuamente que se han pagado $20,000, que se incluyen con los intereses nominales, los intereses moratorios, los gastos de cobranza, pero queda pendiente los otros $20,000 restantes del capital que debe incluirse en esta exigencia, intereses moratorios, gastos de cobranza y demás. A más de eso, en el momento que se emita la resolución debe añadirse las costas judiciales y los honorarios de la defensa. En definitiva, el monto deudado lo ratificamos en nuestra pretensión inicial, que es de $27,800, lo que se está deudando por la parte acreedora. Gracias, doctora Farías. Doctora Martínez, con el mismo fin, tiene la palabra para que presente su alegato final. Gracias, señora jueza. Mi cliente no desconoce la deuda. Es así que la parte actora reconoce que se ha pagado $20,000, la diferencia restante de la cantidad antes mencionada que se está deudando. Se quiere cobrar un interés nominal que está dentro de una tabla de amortización, la misma que fue reconocida por el perito al momento de determinar cómo calculó estos valores. Así también lo exagerado de los intereses correspondientes de la parte actora. Quiere realizar, por lo que la señora jueza solicitó que usted verifique, ya que se ha justificado que el monto que la parte actora, a más de la deuda, se quiere cobrar es exagerada, donde el cálculo es errado, por lo cual se debe que el valor es exigible por la parte actora. Gracias. Gracias, doctora Martínez. Escuchados los alegatos finales de las partes, corresponde a esta parte juzgadora emitir su decisión, por lo cual suspenderá la audiencia telemática por un lapso de 30 minutos, con el fin de realizar los cálculos respectivos y poder emitir la misma. Siendo las 9:05, suspendo la audiencia, debiendo regresar a esta sala telemática a las 9:35 y poder emitir mi decisión. Siendo las 9:35 y constatando que se encuentran los sujetos procesales en esta sala de audiencia telemática, se instala la presente audiencia y procedo a dar a conocer mi decisión. Analizadas las pruebas que han sido aportadas por las partes procesales, se verifica que se ha cumplido con todas las solemnidades sustanciales constantes en el artículo 107 del Código Orgánico General de Procesos, por lo que se declara la validez procesal. El título ejecutivo, es decir, el pagaré a la orden, reúne los requisitos establecidos en los artículos 486 y 487 del Código de Comercio.
La parte actora ha justificado la existencia de la obligación con el título referido, aceptándose los pagos parciales realizados por parte de la demandada. Por tanto, conociendo el monto total de la obligación incumplida, no se considera el interés nominal. Se considera el interés moratorio, así como los gastos de cobranza. En virtud de esto, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la demanda del Banco Confianza y se ordena a la señora Yuleisi Quichimbo pagar el monto total a la parte actora de $23.400 que corresponden $20.000 al saldo del monto adeudado, 2.400 corresponden al interés moratorio, $1.000 corresponden al 5% respecto a gastos de cobranza. No se ordena pagar costas procesales ni honorarios profesionales, pues esta juzgadora no ha advertido litigación de mala fe ni falta de lealtad procesal entre las partes. La sentencia por escrito con la debida motivación será notificada en los casilleros judiciales que tienen señaladas por el efecto las partes procesales. Señora secretaria, se dignará incorporar al expediente el audio de esta audiencia telemática, así como su video, como el acta respectiva. Siendo las 9:45, se declara concluida la presente audiencia telemática, quedando notificados en persona a las personas procesales con esta decisión. Gracias, señores.